Hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a ver una introducción a la química. Vamos a ver los fundamentos de la química y la definición de lo que se considera química. Química es la ciencia que estudia la materia, su composición y sus propiedades. Esta es una definición globalmente aceptada, pero que parece un poco aérea, por lo que vamos a ver cada parte importante de esta definición para ver si la aterrizamos un poco. Entonces, es una ciencia. Pero, ¿qué es una ciencia? ¿Por qué la química es una ciencia? Todas las ciencias tienen en común que aplican lo que se conoce como el método científico. El método científico, usted lo aprendió cuando pequeño. Es un conjunto de pasos sistemáticos que se utilizan para resolver un problema o para buscar un conocimiento. Aunque parece un concepto muy de laboratorio, muy científico, muy especializado, realmente es una actitud que aplicamos todos los días, incluso sin darnos cuenta. Es un conjunto de pasos sistemáticos porque siempre ocurren en el mismo orden y siempre nos van a llevar a una respuesta. El primer paso del método científico, usted lo aprendió cuando pequeño, y es la observación. La observación consiste en recopilar información objetiva sobre lo que está ocurriendo para poder llegar al segundo paso, que es la elaboración de una hipótesis. Una hipótesis es una posible explicación para el hecho que está ocurriendo. Los datos que yo recopilo durante mi observación pueden ser de dos tipos. Pueden ser datos cualitativos, que me indican propiedades del objeto o de la situación, o pueden ser cuantitativas, que me van a dar números, me van a dar cantidades de cosas que están pasando en la situación. Vamos a tomar una situación simple. Yo voy a tomar encuentro entro a una habitación y le doy el interruptor y no enciende el bombillo. Ese es mi problema. Mi pregunta sería ¿por qué no enciende el bombillo? Mi primera observación es el bombillo no enciende. No enciende. ¿Cuántos bombillos hay en la habitación? 1, 0, 2, 3. Son datos cuantitativos. ¿Cuántos interruptores hay en la habitación? 1 o son 2 y yo le estoy dando el equivocado. Esos son datos cuantitativos. La hipótesis es esa misma explicación que yo di. Hay 2 interruptores y yo le estoy dando el equivocado. Eso es una hipótesis. La segunda hipótesis es el bombillo está quemado. Tercera hipótesis, no hay energía eléctrica. Cuarta hipótesis, no hay bombillo. Ese tipo de cosas son posibles explicaciones para el fenómeno que yo estoy observando. Cuando yo tengo posibles explicaciones, yo paso a experimentar para saber si esas explicaciones son ciertas o son falsas. Por ejemplo, el bombillo no enciende porque yo estoy dándole el interruptor equivocado. Pues le doy a todos hasta que encienda. El bombillo no enciende porque no hay energía eléctrica. Ok, el bombillo no enciende, pero el abanico sí. Entonces, eso no es la explicación. El bombillo no enciende porque está quemado. Pongo otro bombillo. Y así voy probando cada una de mis hipótesis para saber si esas hipótesis son ciertas o no. Cuando yo he hecho los experimentos, yo llego a una conclusión. Mi conclusión puede ser una teoría o una ley. Una teoría
es una conclusión que es cierta en determinadas circunstancias, como por ejemplo, cuando yo entro a una habitación y no enciende el bombillo, es porque no hay energía eléctrica. Eso es una teoría, eso ocurre en ciertas circunstancias, pero no es universal, no es cierto siempre. Para que yo pueda enunciar una ley, yo necesito que mi conclusión sea cierta siempre, sea universal. Ahora, la química como ciencia tiene ramas. Las principales ramas de la química son la química orgánica, la química inorgánica y la química analítica. La química orgánica es la rama de la química que estudia todos los compuestos que tienen carbono. La química inorgánica estudiaría todos los compuestos que no tengan carbono. Y la química analítica es la rama de la química que se encarga del estudio de la composición de muestras. Se encarga de verificar en la materia, en una muestra de materia, qué sustancias hay y en qué cantidades. Si yo me limito solo a saber las sustancias que hay, es química analítica cualitativa. Y si además de eso doy cantidades, entonces es química analítica cuantitativa. La química, igual que todas las ciencias, están estrechamente relacionadas con otras ciencias, tanto que a veces como que la línea divisora es bastante borrosa. Las principales relaciones de la química con otras ciencias son la bioquímica, que sería el estudio de las reacciones químicas en los organismos vivos, y la química física, que sería el estudio de las propiedades físicas de la materia. Ahora bien, la química, ya sabemos por qué la química es una ciencia. Ahora, el objeto de estudio de esta ciencia es la materia. ¿Qué es la materia? La materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio, tiene masa y tiene volumen, siendo masa la cantidad de materia que tiene el cuerpo, algo que yo no puedo confundir con el peso, y siendo volumen el espacio que ocupa ese cuerpo. Entonces, todo lo que hay en el universo, todo lo que hay en el espacio, que tenga masa y que tenga volumen. Masa siendo la cantidad de materia que hay y volumen el espacio que se está ocupando. Es muy común que confundamos el término masa con el término peso, pero recuerde que el término peso es una fuerza que se refiere a la fuerza con la que la gravedad atrae un objeto hacia el centro de la Tierra o hacia el centro de un objeto de masa mucho mayor. Entonces, masa es la cantidad de materia que tiene el cuerpo y peso es la fuerza con la que la Tierra está atrayendo ese cuerpo. Entonces, la materia está clasificada en función de su composición en sustancias puras, aquellas sustancias que tienen una composición constante y que no se pueden separar en nada más simple por métodos físicos, o mezclas, que son sustancias que tienen composiciones variables y que sí se pueden separar en sustancias más simples por métodos físicos. ¿Qué son métodos físicos? Métodos físicos son calentar, filtrar, centrifugar,
congelar. Entonces, si yo tengo una sustancia que al yo calentarla se divide en dos, esa sustancia no es pura, es una mezcla. Piense en la leche. La leche, cuando se hierve, se forma una capa sobre la leche que se llama nata. Es la grasa de la leche que se separa de la leche. Entonces, si yo, por el simple hecho de calentarla, puedo separar un componente, pues entonces eso es una mezcla, no es una sustancia pura. Otro ejemplo es el café. El café es una mezcla de el agua con el polvo del café, que fue arrastrando parte de los compuestos que están en el polvo. Entonces, esa es una mezcla. Ahora, cuando yo hablo de el oro, cuando yo hablo del ácido acetilsalicílico, cuando yo hablo de ácido clorhídrico, yo estoy hablando de sustancias puras porque esas sustancias tienen una composición constante. Por ejemplo, el agua tiene 2 átomos de hidrógeno y 1 átomo de oxígeno. Entonces su composición siempre es pura. Sin embargo, eso es el agua como compuesto. Si yo estoy hablando del agua de pozo, del agua de mar, del agua de río, el agua de mar, el agua de río, el agua de un pozo, contiene sales que son propias de ese mar, de ese río, de ese pozo, y por lo tanto la van a convertir en una mezcla de esas sales con el agua como compuesto puro. Entonces, cuando una sustancia es pura, es una sustancia que tiene una fórmula química específica para ella, que se mezcla, se une con otras sustancias para formar mezclas. Entonces, básicamente la materia quedamos en que se divide en dos, en sustancia y mezcla. Las sustancias básicamente van a ser los elementos que se encuentran en la tabla periódica o las uniones de elementos que se llaman compuestos. Los elementos son los 118 elementos que se encuentran en la tabla periódica. Si no es uno de esos 118 elementos que están en la tabla periódica, no es un elemento. Ahora, la unión química de dos elementos forma un compuesto. Ese compuesto solo se puede romper a través de reacciones químicas, de procesos químicos. ¿Qué significa eso? Que no es tan simple como calentarlo, filtrarlo, congelarlo, centrifugarlo. No, yo voy a necesitar una reacción química para poderlo romper. Ahora, cuando yo mezclo compuestos o elementos a niveles físicos, pues entonces yo tengo una mezcla que puede ser homogénea si a simple vista yo la veo como una sola cosa y me confundo y pienso que es pura, como el caso de la leche, o heterogénea si es una mezcla que a simple vista yo estoy viendo que tiene varios componentes, como el caso de una sopa. En una sopa yo puedo ver los fideos, yo puedo ver las papas, yo puedo ver el pollo. Entonces, como yo puedo ver zanahorias, yo puedo ver que tiene varias sustancias, pues entonces definitivamente no es puro. Ahí hay muchas cosas mezcladas. Pero si yo me confundo y pienso que eso es una sola cosa, como en el caso de una maicena, que me da la sensación de que es una sola, pues entonces eso es una mezcla homogénea. Si pienso que es una sola cosa, es mezcla homogénea. Si pienso que son varias, es una mezcla heterogénea.
Ahora, los elementos se representan por símbolos químicos, que sería una letra o dos letras que representan a ese elemento. Como en el caso del oxígeno, es que se utiliza la O, el caso del hidrógeno, que se utiliza la H, el caso del cobre, que se utiliza Cu. Lo único que yo tengo que tener en cuenta cuando yo escribo el símbolo de un elemento es que la primera letra va en mayúscula y la segunda letra va en minúscula. Entonces, si yo voy a escribir Cu, yo voy a escribir una C mayúscula y una U minúscula. Si yo voy a escribir cobalto, que es CO, escribo una C mayúscula y escribo una O minúscula. Sin embargo, cuando yo mezclo los símbolos de dos elementos, yo tengo una fórmula, que es la fórmula del compuesto. Como en el caso del agua, que yo hago el hidrógeno, el oxígeno, y digo, hay dos hidrógenos y un oxígeno que no se marca. Entonces, en el caso de las fórmulas, van a haber varias letras mayúsculas y esas letras mayúsculas indican elementos nuevos. Por lo tanto, yo no debo confundir el cobalto con el monóxido de carbono. Tienen las mismas letras, pero solo con la forma de escribirla, yo sé que son cosas distintas. Un símbolo es una letra mayúscula y una letra minúscula. Una fórmula es la unión de los símbolos de las sustancias que están ahí. Entonces, si yo veo una fórmula como esta, ahí hay cobalto, carbono y oxígeno. En la naturaleza, los elementos existen en forma de átomos, que es la forma más simple de la materia, y los compuestos existen en forma de moléculas, que sería la unión de varios átomos. Entonces, hemos visto por qué es una ciencia. Hemos visto el campo de estudio, que es la materia. Hemos visto cómo se clasifica la materia. Ahora veamos sus propiedades. Como regla general, la materia tiene dos tipos de propiedades. Las propiedades físicas, que son aquellas que para yo observarlas no tengo que hacerle cambios significativos a la sustancia, no voy a modificar la naturaleza de la sustancia, como es el color, la dureza, la masa, el volumen. Porque para yo determinar la masa de un cuerpo, lo pongo en una balanza, pero eso no le hace cambios significativos a su naturaleza. Los cambios de estado son propiedades físicas, porque yo no le hago cambios significativos a la sustancia. Yo lo cambio de un estado a otro, pero no le cambio su naturaleza. Y por el otro lado tengo las propiedades químicas, que sí hacen cambios significativos a la naturaleza de la sustancia. Para yo poderla observar, yo necesito convertir la sustancia en algo nuevo. Tiene que ocurrir una reacción química. Ejemplos de esto son la respiración. Usted inhala oxígeno y exhala dióxido de carbono. Convierte una cosa en otra. La fotosíntesis, en el que las plantas toman el dióxido de carbono
y lo convierten en oxígeno. El metabolismo, usted ingiere una cosa y sale otra. La fermentación, en el que una sustancia, en el que un objeto se daña, una carne, un vegetal. Entonces, en cada uno de esos procesos, la naturaleza cambia completamente y se convierte en algo nuevo. Sin embargo, hay otra clasificación para las propiedades que va a tener que ver en la cantidad de materia que se observe. Hay propiedades que son intrínsecas. Esas propiedades no dependen de la cantidad de sustancia, sino de la identidad de la sustancia. Por ejemplo, la densidad. La densidad del agua es 1 gramo por mililitro. Eso quiere decir que 1 gramo de agua ocupa un volumen de 1 mililitro. Pero 100 gramos de agua van a ocupar 100 mililitros. 200 gramos ocuparán 200 mililitros. Esa es una propiedad característica del agua, es una propiedad intrínseca del agua y va a ser distinta si yo cambio de sustancia. En el caso del alcohol, por ejemplo, es 0.78 gramos por mililitro. Entonces, es una propiedad que depende de la naturaleza de la sustancia. Sin embargo, las propiedades extrínsecas aumentan a medida que aumenta la masa. Un ejemplo claro es la masa y el volumen. Mientras mayor sea la masa, mayor va a ser el volumen del cuerpo, mayor va a ser el peso del cuerpo. Entonces, esas propiedades que van creciendo a medida que yo tenga más sustancia son propiedades extrínsecas o extensivas. Se extienden junto con la cantidad de sustancia. Por último, veamos los estados de la materia. La materia existe en 3 estados. El estado sólido, que se caracteriza porque todas las moléculas están bien pegaditas, sin libertad de movimiento, solo pueden vibrar en una posición. El estado líquido, en el que las sustancias tienen poca libertad de movimiento, pero pueden deslizarse una sobre la otra, creándole la capacidad a los líquidos de fluir. Y el estado gaseoso, en el que las sustancias tienen una completa libertad de movimiento, las partículas tienen una completa libertad de movimiento, se pueden mover libremente y comportarse, adaptarse al recipiente que lo contenga. Van a tomar la forma y el volumen del recipiente que lo contenga. Los cambios de sólido a líquido se llaman fusión, de líquido a gas se llama ebullición y de sólido a gas se llama sublimación. Estos cambios en los que la temperatura tiene que ir aumentando se denominan cambios progresivos. Sin embargo, los cambios en los que la temperatura tiene que ir disminuyendo se llaman cambios regresivos. Son regresivos la condensación, que es el paso de gas a líquido, la solidificación, que sería de líquido a sólido, y la deposición o sublimación regresiva, que sería de gas a sólido. Gracias por vernos, esperamos haberle ayudado. Si les gustó, denle a like y suscríbanse. Gracias.